En la madrugada del 24 de abril de 1989, en Querétaro, México, una serie de gritos desgarradores rompió el silencio de la noche. Los vecinos escucharon aquellos gritos, pero nadie hizo nada. Para ellos simplemente era otra pelea más que ocurría en la casa de Claudia Mijangos. Aunque la realidad es que dentro de aquella casa se estaba cometiendo uno de los crímenes más atroces de la historia de México. Aquella madrugada, Claudia tomó 3 cuchillos y subió las escaleras hasta las habitaciones de sus hijos. Y uno por uno los atacó sin piedad. Todo esto ignorando las súplicas y los gritos de terror de los niños que le pedían misericordia. Cuando la policía llegó a la casa horas después, la escena que se encontró parecía un cuadro sacado de una pesadilla. Los cuerpos de los 3 pequeños yacían sobre la cama de matrimonio tapados con una colcha, como si su propia madre, después de haberles quitado la vida, los hubiera arropado para que descansasen. Claudia aseguraba que este crimen lo había cometido a causa de las voces que escuchaba en su cabeza. Decía que eran ángeles que le hablaban y fuerzas invisibles que la guiaron a hacer lo impensable. Su mente, fragmentada entre la realidad y la locura, la llevó a cometer un crimen que conmocionó al país entero. Por eso en este vídeo exploraremos los detalles más escalofriantes del caso de Claudia Mijangos, la mujer que pasó de ser reina de la belleza, comerciante exitosa y madre devota a convertirse en la llena de Querétaro. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que si os hacéis miembros del canal podréis ver todos estos vídeos pero sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Claudia Mijangos Arzark nació el 26 de mayo de 1956 en el corazón de Mazatlán, en Sinaloa. Criada en un hogar cálido y protegido, fue la menor de 7 hermanos y con ello la consentida de la familia. Sus primeros años transcurrieron entre el amor incondicional de sus padres y las atenciones propias de quien crece bajo la sombra de una belleza deslumbrante. Conforme avanzaba la adolescencia, su encanto natural se convirtió en un rasgo innegable. Claudia no solo destacaba por su atractivo, sino también por su determinación. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para ella. Su belleza la convirtió en la candidata ideal para el certamen de belleza de su tierra natal, donde no solamente participó, sino que alzó la corona, y fue proclamada como la reina de Mazatlán. En este tiempo fue cuando Claudia conoció a Alfredo Castaños Gutiérrez. Se trataba de un hombre 8 años mayor que ella, que era empleado de un banco y de apariencia formal y modales impecables. Desde el primer instante, Alfredo había quedado cautivado por aquella joven de sonrisa enigmática y fervor católico. El espíritu decidido de Claudia y su dulzura lo envolvieron. Alfredo se convenció de que ella era la mujer con la que él podía compartir su vida. Y tras un breve romance, el matrimonio fue inevitable. Pero lo que ambos ignoraban era que con ese enlace estaban dando el primer paso hacia un destino oscuro e irreversible. Los primeros años de matrimonio transcurrieron en una aparente calma. Junto a su esposo Alfredo, Claudia vio crecer a sus 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio, de 11, 9 y 6 años respectivamente. Pero la vida, en su eterno vaivén, suele equilibrar la fortuna con la desdicha. Pocos años después, Claudia se enfrentó a la pérdida de sus padres, un golpe que marcó su historia. No obstante, junto con el dolor llegó también una cuantiosa herencia, la cual le permitió dejar atrás las costas de Sinaloa y buscar un nuevo comienzo en Querétaro, una ciudad que sin saberlo sellaría el destino de Claudia. Con el dinero de la herencia que le habían dejado sus padres, Claudia abrió una boutique en el pasaje de La Llata, un enclave de lujo en Querétaro. Ahí solo las mujeres más acaudaladas de la ciudad podían permitirse vestir con elegancia. Por esto, en poco tiempo, las damas de la alta sociedad acudieron a aquella tienda en búsqueda de sus prendas exclusivas, confiando en el impecable gusto que tenía Claudia. Cualquiera que decidiera detenerse a mirar un momento a Claudia pensaba que ella era una mujer que lo había conseguido todo. Tenía un próspero negocio, su hogar rebosaba en risas infantiles y por primera vez en mucho tiempo, Claudia sentía que había echado raíces en un lugar que le abrazaba con calidez. Por todo esto, Claudia se sentía muy afortunada y en un intento por devolver algo a esa comunidad decidió involucrarse en actividades de carácter social y religioso. Pero la sombra de su infancia nunca la abandonó del todo.
Eran pocas personas las que conocían el peso de la historia familiar que arrastraba Claudia. Su madre, María del Carmen, era una mujer de carácter férreo, dominante y autoritaria, cuyos principios católicos habían sido llevados al extremo y moldeaban la vida de sus hijos. Y de todos ellos fue Claudia quien soportó con mayor crudeza ese yugo. Por otra parte, su padre, Antonio Mijangos, era el contrapunto de la madre de Claudia. Se trataba de un hombre sensible, absorto en su trabajo, de carácter indeciso y en ocasiones abrumadoramente frágil. Pero cuando el padre de Claudia falleció de un infarto cerebral, dejó tras de sí un hogar en el que las grietas emocionales comenzaron a hacerse cada vez más profundas. Tanto Claudia como sus 6 hermanos presentaron problemas en sus vidas derivados de esta relación que mantenía con sus padres. Quizás fue esa dualidad de una madre implacable y un padre ausente lo que contribuyó a que las 3 hijas del matrimonio terminaran atrapadas en relaciones tormentosas. Y por otra parte, los hijos varones enfrentaban problemas de alcoholismo, adicción a fármacos o severos trastornos de la personalidad. A simple vista, Claudia parecía haber escapado por fin de aquel destino marcado por la tragedia. Pero como si de un río subterráneo se tratara, las corrientes del pasado seguían su curso y estaban ocultas bajo la superficie de una vida perfecta. Así que era solo cuestión de tiempo que emergieran con una fuerza devastadora. Tal vez como en un intento de redimirse a sí misma, o quizás en una manera de aferrarse a una vida que sentía que se desmoronaba, Claudia decidió volcarse en la escuela de sus hijos. Entre los pasillos del colegio Fray Luis de León, donde los pequeños estudiaban, Claudia encontró su nuevo propósito, que era compartir su fe y su moral. Así Claudia, además de llevar las riendas de su negocio en la boutique y su hogar, también se convirtió en profesora de ética y catecismo. Y fue en ese lugar donde conoció a un hombre que alteraría su destino por completo. Se trataba del padre Ramón, un hombre de 1,90 m y ojos azules que de inmediato la cautivó. La vida de Claudia siempre tuvo 2 caras. Una de ellas era la que mostraba a todo el mundo: una madre devota, una mujer de negocios y una católica devota con voluntad férrea. Pero su segunda cara solo la conocían aquellos que se atrevían a mirar más allá de la superficie, ya que en la intimidad de su matrimonio las cosas comenzaban a tomar un tono más oscuro. Desde el inicio hubieron señales inquietantes y la primera de ellas apareció en la noche de bodas en un episodio de agresividad por parte de Claudia que su esposo nunca pudo olvidar. Años después, en 1982, tras una discusión, Claudia persiguió a su marido Alfredo con un machete en la mano. Y esta no sería la última vez. En otra ocasión, durante una discusión, Claudia volvió a perseguir a su marido, pero el arma que usaba ahora eran unas tijeras. En 1984, tras otra pelea, Claudia pinchó las ruedas del coche de su esposo con un cuchillo. Y estos episodios solo hacían que repetirse con una intensidad cada vez más recurrente. Cuando Claudia decide empezar a impartir clases de catequesis en el colegio, su matrimonio pendía de un hilo. Intentaron ir a terapia de pareja y las visitas al terapeuta se volvieron habituales, pero la brecha entre ambos era insalvable. Y mientras su esposo se alejaba, otro hombre entró en escena: el padre Ramón. El padre Ramón era un joven sacerdote de mirada azul intensa, de presencia imponente y carisma natural. A los ojos de todos era un hombre bueno, amable con los niños, correcto en su vocación, pero para Claudia se convirtió en algo más. El flechazo fue inmediato. La crisis que ya tenía en su matrimonio hizo a Claudia buscar refugio en el padre Ramón. Y aunque la historia nunca quedó completamente confirmada, los rumores crecieron a través de los pasillos del colegio. Se decía que entre Claudia y el sacerdote había nacido un romance, un lazo prohibido que pronto llegaría a los oídos equivocados. El padre Rigoberto, director del colegio, descubrió este secreto y tomó 2 decisiones. Primero hizo llamar a Alfredo, al marido de Claudia, y le reveló la relación que tenía su esposa con el sacerdote. Y luego de esto decidió elevar el asunto a instancias superiores. Por esto la archidiócesis de Querétaro intervino y, sin dar mayores explicaciones, ordenó el traslado del padre Ramón. Para entonces el matrimonio entre Claudia y Alfredo estaba roto y sin posibilidad de enmienda. El divorcio estaba en trámite y Alfredo ya no vivía en la casa familiar. Pero la verdadera preocupación del director del colegio no era solo el escándalo amoroso con un sacerdote, sino que había algo más perturbador. Claudia, en sus momentos de confianza, le había confesado que escuchaba voces, susurros extraños que se filtraban en su mente como advertencias, como sombras que acechaban en silencio.
silencio. Y nadie imaginaba hasta dónde podrían arrastrarla aquellas voces. Ni tampoco podrían imaginar la tragedia que pronto envolvería el nombre de Claudia para pasar a convertirla en la hiena de Querétaro. Según Claudia, ella jamás le había confesado a su marido lo que ocurría en su mente porque él siempre la había tachado de loca. Así que pensó que para qué hablar con él si solo iba a recibir por su parte burlas o desprecio. Pero cuando el padre Rigoberto, el director del colegio, escuchó sus confesiones, entendió que la situación era mucho más grave de lo que parecía. Fue entonces cuando el padre Rigoberto tomó una decisión aún más contundente y le recomendó a Alfredo que luchara por la custodia de sus hijos, ya que este hombre estaba convencido de que la madre no era apta para criarlo y que incluso podría suponer un peligro para esos niños. Pero la actuación del director no se quedó solo ahí, sino que también decidió hablar directamente con el padre Ramón. Nadie supo con exactitud lo que se dijo en aquella conversación, solo se saben sus consecuencias. Y es que a partir de ese momento algo cambió en Ramón. Tal vez fuera la culpa o el miedo o la certeza de haber traicionado su vocación por la fe, pero lo cierto es que después de aquella charla con el padre Rigoberto, Ramón decidió cortar cualquier vínculo con Claudia. La noticia cayó sobre ella como un cubo de agua fría. Claudia se negaba a aceptar esta situación, no podía perder a Ramón y no después de por fin haber conciliado los sentimientos que sentía hacia él. Por esto lo siguió, lo buscó y trató de encontrarlo en cualquier lugar donde pudieran cruzarse. Pero nada funcionó porque Ramón ya había tomado su decisión. Desesperada, Claudia comenzó a hablar con los ángeles. Ella aseguraba que esos ángeles le susurraban al oído y que le decían que su destino estaba con Ramón. Estos supuestos ángeles le aseguraban que el amor que tenían era algo sagrado y que estaba escrito en los cielos, por lo que Claudia no perdió la esperanza ni un solo día. Mucho tiempo después, los peritos dirían que esto fue el detonante final, la pieza que hizo que la frágil mente de Claudia no soportara más. Se le juntó el fin de su matrimonio, el complot entre el padre Rigoberto y su marido para quitarle la custodia de sus hijos y el abandono de aquella persona que ella consideraba su amor. Todo esto se convirtió de repente en una vorágine oscura que le fue consumiendo hasta devorarla. Adriana, una de las amigas más cercanas de Claudia, la recordaba de una manera distinta. Según ella, Claudia era una mujer cariñosa con sus hijos, amable con la gente, pero con una mirada cada vez más extraviada. Según Adriana, a partir de este momento, algo en Claudia cambió. Se volvió errática, impredecible, aunque nunca violenta. Su terapeuta de pareja también dice haber notado una diferencia. El terapeuta había visto a Claudia levantar la voz, enfrascarse en discusiones feroces con Alfredo en las sesiones, pero nunca imaginó que aquello podía ir más allá. Y menciona que cuando los vio juntos en la última sesión que hizo a la pareja, supo que ya no quedaba nada que salvar. Aunque su trabajo como terapeuta consistía en ayudar a las relaciones de sus clientes a retomar un curso sano, entre Claudia y Alfredo no había ya nada que rescatar. Por esa razón fue el terapeuta quien les recomendó tomar la última opción. En su opinión, lo mejor era directamente que se separaran antes de que la situación se convirtiera en algo mucho más grave. Para ese momento todo estaba llegando ya a un punto límite y los episodios violentos ya eran una realidad. Alfredo vivió esto en carne propia una noche en la que en una discusión con Claudia ella le obligó a salir al patio y lo dejó ahí a la intemperie en ropa interior durante horas. Pero Claudia no quería un simple divorcio. Ella quería borrar todo rastro de aquel matrimonio, anularlo entre los ojos de Dios como si jamás hubiera existido. El día de los hechos. El 23 de abril de 1989, Alfredo llevó a sus 3 hijos al colegio y fue una tarde completamente normal. Al terminar, regresó con sus hijos a casa de Claudia, pero no sabía que aquel sería su último encuentro con ella antes del horror. Esa noche, entre la expareja, estalló una pelea, pero no cualquier pelea. Por fin Alfredo le confesó a Claudia que sabía todo lo ocurrido con el padre Ramón y le dijo que pese a todo eso, él estaba dispuesto a olvidar el asunto y volver con ella. Pero Claudia seguía enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. Y aunque Claudia no le negó nada a Alfredo, ella se aferró a ese amor que sentía por el padre Ramón y lo defendió con uñas y dientes. Los gritos de esta pelea se escucharon por toda la calle y los vecinos fueron testigos del enfrentamiento. Al final, Alfredo se marchó dejando a sus 3 hijos en casa de Claudia. Pero antes de salir le lanzó una advertencia a su exmujer y le dijo que se iba a arrepentir de esto. Claudia echó el cerrojo de la puerta
puerta, subió a la habitación de sus hijos, les dio las buenas noches y luego se encerró en su cuarto. Y aquella misma noche, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez. Su voz temblaba y su respiración estaba agitada. Además, lo que Claudia dijo en aquella llamada no tenía sentido y su amiga lo supo al instante. Sin embargo, continuó escuchándola, segura de que podría ayudarla. En aquella llamada, Claudia dijo frases como la siguiente: Verónica, algo está pasando, Mazatlán ha caído. Esta frase era críptica y no tenía ningún sentido ni nada que ver con algo que ambas mujeres hubiesen hablado en el pasado. Por esa razón, Verónica le preguntó a Claudia que de qué le estaba hablando, y la respuesta de esta fue aún más incomprensible. Claudia le dijo a su amiga lo siguiente: todo Querétaro es un espíritu. Y estas serían las últimas palabras medianamente coherentes que diría Claudia antes de que la locura la devorara por completo. Verónica intentaba calmarla, pero en el fondo sentía una inquietud que no podía explicar. Ella notó que algo no estaba bien con Claudia, pero también pensó que era demasiado tarde ya en la noche como para trasladarse hasta la casa de Claudia para ver qué le ocurría a su amiga. Como os digo, Verónica era consciente de que quizás algo malo estuviera ocurriendo, aunque nunca imaginó que aquello que experimentaba su amiga era tan profundo y oscuro como lo terminó siendo. Así que lo único que le dijo como respuesta en esa llamada fue: descansa, Claudia, mañana temprano estaré contigo. Y con esa promesa, las dos amigas se despidieron. Al día siguiente, cuando apenas estaba empezando a amanecer, Claudia se despertó de golpe. Algo la había sacado de su letargo, una presencia, un murmullo. Y poco a poco lo que comenzó casi como un susurro se convirtió en un alarido insoportable. Para este momento, las voces que decía oír ya dominaban la mente de Claudia. Y para ella era insoportable. El ruido taladraba su cabeza y resonaba como si el mismo infierno se hubiera abierto bajo sus pies y gritara por ella. Durante unos minutos después de haberse despertado, Claudia permaneció inmóvil tratando de comprender si lo que oía era real. Pero las palabras que resonaban en su cabeza eran claras y le decían lo que hacer y cómo hacerlo. De esta manera, alentada por las órdenes de su enferma mente, Claudia se puso de pie casi sin saber cómo. Se vistió y descendió las escaleras de la casa envuelta como en un trance. Y una vez en la cocina, su mano temblorosa tomó 3 cuchillos, uno para cada uno. En el piso de arriba, sus 3 hijos dormían tranquilamente, ignorantes de que la mujer que hasta entonces los había cuidado de una forma devota comenzaba a caminar hacia ellos para acabar con sus vidas. De acuerdo con los informes policiales, el primero en sucumbir fue Alfredo Antonio. El niño dormía tranquilo en su cama cuando su madre se abalanzó sobre él con el filo de la hoja. El pequeño no tuvo oportunidad de reaccionar, ni mucho menos de defenderse, y el dolor del puñal incrustándose en el cuerpo lo despertó con un grito desgarrador. Por este grito se despertó su hermana Claudia María, quien corrió al cuarto a ver qué había ocurrido, y la imagen que se encontró aquella niña era imposible de procesar. Su propia madre estaba intentando amputarle la mano a su hermano con un cuchillo. Ante esta escena, la niña no supo cómo reaccionar y quedó paralizada. Y los ojos que veía ahora en su madre ya no eran los mismos. El pequeño Alfredo perdió la conciencia y la vida en pocos minutos. Y para ahora atacar a su otra hija, Claudia cambió de arma y cogió otro cuchillo. Con una rapidez aterradora, la madre se lanzó sobre su hija Claudia María, hiriéndola hasta en 6 ocasiones. Pero la niña no cayó de inmediato. Herida y con los pulmones perforados, consiguió huir como pudo, buscando refugio en la oscura casa. Y mientras la madre la perseguía, la niña no paraba de gritar constantemente con la voz quebrada que por favor parara. Estos gritos atravesaron las paredes de la casa y llegaron hasta los vecinos, pero por desgracia decidieron no intervenir. Desde hacía un tiempo las peleas en aquella casa se habían convertido en algo habitual y las personas que vivían alrededor creyeron que se encontraban delante de una de las tantas peleas que había entre esa pareja. Por lo tanto, no le dieron la importancia que merecía a lo que estaba ocurriendo allí. Mientras tanto, las voces dentro de la cabeza de Claudia estaban extasiadas por lo que estaba ocurriendo y seguían exigiéndole más. Tomó el tercer cuchillo y caminó lentamente hasta la habitación de Ana Belén, la más pequeña de sus hijos y que para ese momento apenas tenía 9 años. Cuando le quitó la vida, la niña no gritó ni tampoco tuvo oportunidad de hacerlo. El filo de aquel cuchillo perforó su corazón sin resistencia. De repente aquella casa se ahogó en un profundo silencio, pero Claudia aún no había terminado su horrible labor. Bajó las escaleras buscando a su hija Claudia María y la encontró tendida boca arriba en el suelo del comedor. El cuerpo estaba inmóvil
débil y su aliento era entrecortado. Claudia no sabía si la pequeña estaba consciente, pero ya no le importaba. Su madre se arrodilló junto a ella, alzó el cuchillo y volvió a apuñalarla de nuevo. Y esa última estocada fue letal. Cuando todo terminó, Claudia arrastró los cuerpos de sus 3 hijos hasta su habitación. Los acomodó juntos y los cubrió con una colcha color naranja con adornos blancos, como si ese gesto pudiera brindarles la paz. Después limpió 2 de los cuchillos que había usado y solo uno quedó impregnado de sangre y fue ese el que utilizó para hacerse cortes en las muñecas y en el pecho en un intento fallido por acabar con su vida. Fue a las 8 de la mañana cuando Verónica llega a la casa de Claudia. El número 408 de la calle Hacienda Vejil en un principio parecía en calma, pero al ver que la puerta estaba entreabierta, un escalofrío recorrió el cuerpo de Verónica, ya que algo no pintaba bien. Desde el umbral de la puerta, la mujer llamó a su amiga, pero no obtuvo respuesta. Temerosa, decidió dar un paso al interior del domicilio y entonces se dio cuenta. Sobre las paredes descansaban las pruebas de lo que había ocurrido aquella misma madrugada. Largas y rojas salpicaduras atravesaban las paredes y charcos oscuros esparcidos por el suelo y las escaleras. Además, el aire estaba cargado de un hedor metálico y espeso. El horror se apoderó de Verónica cuando por fin comprendió qué era lo que tenía ante sus ojos. Mucho después, Verónica testificó que por un instante quedó petrificada. A pesar de todo esto, su instinto la empujó a actuar, ya que algo terrible había ocurrido allí. Pero en un principio no sabía muy bien de qué podía tratarse, ya que pensó que posiblemente toda aquella escena macabra la hubiera causado una persona externa a la familia que hubiera entrado por la noche a la casa. Por esto, al descubrir la escena y con las manos temblorosas, Verónica marcó el número de la policía. Y después llamó a Alfredo Castaños, el padre de los niños. El hombre, sin saber de qué se trataba todo, escuchó cómo Verónica le pedía que volviera a la casa de sus hijos. Le decía que fuera de inmediato porque había ocurrido algo horrible. Cuando las autoridades llegaron, comprobaron que todo lo que Verónica les había contado en aquella llamada telefónica era real. El suelo del comedor y las escaleras que iban hacia la planta de arriba de la casa estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo que había entre la habitación de matrimonio y la habitación del pequeño Alfredo, y también entre la habitación de las niñas y el baño. En la habitación de matrimonio de la casa, sobre la cama, estaban los cuerpos de Ana Belén, Alfredo Antonio y Claudia María. Los 3 yacían juntos, inmóviles y cubiertos por una colcha, y junto a ellos, sumergida en un sueño profundo, estaba Claudia. En la esquina de la habitación, sobre un sillón, reposaban 2 cuchillos de cocina, uno de ellos de 41 centímetros y otro de 33, ambos en perfecto estado de limpieza. Pero un tercer cuchillo de 31 centímetros fue encontrado en la habitación que compartían las hermanas Claudia María y Ana Belén. Este cuchillo yacía sobre la alfombra con sangre cubriendo la hoja desde la junta hasta la parte media. Los agentes se miraron sin poder creer lo que estaban presenciando, ya que aquello desafiaba toda lógica. En un principio, cuando los agentes descubrieron que Claudia tenía pulso, intentaron despertarla, pero su mirada estaba perdida. Sus ropas estaban empapadas en rojo, su piel estaba pálida y sus manos quietas y repletas de cortes. En un principio, los policías asumieron que la mujer también había fallecido, pero el comandante Adolfo Durán Aguilar le tomó el pulso en el cuello y descubrió que aún respiraba. Y por esto, sin pronunciar ni una palabra de lo que había ocurrido, Claudia fue trasladada de inmediato al hospital. Y cuando despertó estando ingresada, las preguntas no tardaron en llegar. En el hospital, los agentes de policía de inmediato le preguntaron a Claudia qué había ocurrido en su casa, pero ella no daba una respuesta clara de lo ocurrido y en ningún momento mencionó los horrores vividos aquella noche y ni siquiera hizo mención al estado de sus hijos. Todo lo que pudo afirmar a las autoridades en un principio fue lo siguiente: mis niños están dormidos en la casa, yo los quiero mucho, son buenos niños, no son traviesos. Los agentes se miraban perplejos unos a otros porque Claudia estaba hablando como si nada de lo que hubiera ocurrido aquella noche hubiera pasado realmente. Mientras tanto, la policía detuvo a Alfredo Castaños, ya que el exmarido de Claudia era el principal sospechoso de lo ocurrido. Pero lógicamente, Alfredo lo negó todo. Esa noche él había dejado a los niños en casa de Claudia después de la escuela y aseguró a los agentes que no había vuelto a verlos. En el hospital, por las heridas que Claudia se había autoinfligido, estaba incapacitada para moverse. Claudia seguía sedada y atada de pies y manos, y no fue hasta el
27 de abril de 1989, 3 días después de la masacre, cuando a las 11:30 de la mañana Claudia dio su primera declaración. Las voces en su cabeza. Lo que contaba Claudia desafiaba toda la razón. En su primera versión, Claudia culpaba a una persona de su vida que hacía poco le había roto el corazón. Claudia aseguraba que el padre Ramón le había hablado telepáticamente, que era él quien mediante esas supuestas conversaciones telepáticas le habría influido para que se divorciara de Alfredo. Y además decía que por la educación religiosa que había recibido por parte de su madre, esto era un freno moral que el padre Ramón tenía para intentar influenciar en ella. Y por esto, según Claudia, el padre Ramón empezó a usar maleficios para matarla. Ramón me sigue trabajando mentalmente, quiere poseerme. Mi esposo también quiere volver conmigo, pero también me controla. Fue tanta la presión que me descontrolé. Esta fue la primera versión que Claudia dio a las autoridades, pero con el paso de los días su relato fue cambiando. Tras en un principio haber acusado al padre Ramón de lo sucedido, después aseguraba que no recordaba nada de lo que había ocurrido aquella noche. Según ella, lo único que recordaba era haberse despertado y haber visto a su amiga Verónica en la puerta, y que tras esto la trasladaron al hospital. Además, Claudia hablaba constantemente de sus hijos como si aún estuvieran en la escuela. Al poco tiempo, el país entero conoció esta historia y los medios de comunicación devoraron el caso con un hambre feroz. Y pronto, Claudia Mijangos, la mujer de alta sociedad, ex reina de la belleza, próspera comerciante, tenía un nuevo nombre: la Llena de Querétaro. El juicio y la condena. Julio Esponda, el abogado defensor de Claudia, intentó lo imposible, que era culpar a Alfredo. No obstante, los exámenes médicos arrojaban un diagnóstico inapelable. Claudia padecía epilepsia del lóbulo temporal, unida a una perturbación de la personalidad con rasgos paranoides. Por esta razón no fue juzgada como una criminal, sino como una enferma mental. Por eso el tribunal suspendió el procedimiento penal ordinario y dictó la sentencia máxima permitida en aquella época, que eran 30 años de reclusión. Una condena que, por más larga que fuera, para el resto de los implicados jamás superaría el crimen que había cometido. Según el psiquiatra que trabajó con Claudia, se pudo determinar que en el momento del crimen Claudia no estaba en sus cabales y por esto se la declaró inimputable. Con esta condena, el 23 de enero de 1992, Claudia fue trasladada al anexo psiquiátrico del reclusorio de Tepepán y permaneció allí durante más de 20 años. En su cautiverio, Claudia estaba también atrapada en un limbo donde para ella el tiempo no avanzaba y su mente seguía encadenada en la noche del crimen. En todo el tiempo que pasó entre rejas, Claudia nunca recibió visitas. Ni su familia ni los que alguna vez fueron sus amigos se atrevieron a visitarla. Y mientras tanto, fuera, su historia se transformaba en un mito y una leyenda. Los rumores comenzaron a tejerse en torno a la casa donde había ocurrido la masacre. Se decía que aquella casa había quedado maldita y que al caer la noche los vecinos aseguraban escuchar llantos y gritos provenientes del interior. Algunos juraban haber visto a un niño pequeño asomarse por las ventanas con los ojos vacíos de vida pero llenos de un dolor indescriptible. Incluso Carlos Trejo, un famoso cazafantasmas mexicano, explotó el morbo de esta historia. En un programa de televisión mostró un supuesto vídeo grabado dentro de la casa donde se veían siluetas incorpóreas y se escuchaba una voz infantil gritar "no, mamá". Y desde su celda, Claudia vio la retransmisión de este programa. El impacto fue inmediato. Claudia cayó en una crisis nerviosa y su mente resquebrajada volvió a sumergirse en un estado de enajenación como no lo había hecho en muchos años. Por esto fue sedada durante semanas y puesta bajo estricta vigilancia médica. Pero con el paso de los años, la casa quedó en el olvido. Nadie reclamó la propiedad y nadie tampoco quiso habitarla. Los rumores crecieron y se convirtió en un sitio de culto a lo macabro donde se realizaban incluso rituales y prácticas satánicas. Los vecinos, atemorizados por la situación, exigieron a las autoridades que tapiaran las entradas para evitar que los curiosos se adentraran en el domicilio, y así salvaguardarse también ellos de quienes intentaban usar ese lugar de una manera indebida.
Finalmente, el 24 de abril de 2019, tras 30 años de encierro, Claudia recuperó su libertad. Las autoridades se enfrentaban a un dilema, porque Claudia continuaba siendo una mujer enferma, pero su condena había terminado y no sabían qué hacer con ella. Además, el diagnóstico de Claudia dado por los médicos de epilepsia del lóbulo temporal y paranoia era algo incurable. Y no solo eso, sino que ese tipo de lesión cerebral, según los especialistas, con el tiempo aún iría empeorando. Por esto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro dijo que se tenía que hacer un análisis de su salud mental y que si alguien de su familia se hacía responsable de ella, podría salir en libertad, pero que si no era así, debería permanecer en una institución psiquiátrica. Y el 19 de abril, a tan solo 5 días de llegar a la fecha de su liberación, nadie había reclamado a Claudia. Nadie la quería de vuelta en sus vidas, ni mucho menos hacerse responsable de ella. Aunque para sorpresa de todos, el 24 de abril, el día de su liberación, en la entrada del hospital, 2 personas desconocidas para el público aparecieron. Estas personas recogieron las escasas pertenencias que Claudia tenía al maletero de su camioneta. Y en su interior se podía ver a una mujer vestida de azul y con cabello rubio. Tiempo después se supo que aquella persona que había ido a recoger a Claudia y sus cosas era su sobrina. Y tras haber recibido de nuevo a Claudia en su familia, partieron a un destino incierto. El caso de la Llena de Querétaro es uno de los más perturbadores y trágicos de la historia criminal de México. No se trata solo de un crimen, sino de un claro ejemplo de cómo un trastorno mental desatendido puede desembocar en un horror inimaginable. Se sabe que Claudia sufría de epilepsia del lóbulo temporal y un trastorno de personalidad con rasgos paranoides, una combinación que sin el tratamiento adecuado terminó por llevarla al borde del abismo. Y lo más escalofriante es que hubo señales de advertencia. Vecinos, amigos o incluso su esposo notaban que algo no estaba bien con ella. En el colegio donde trabajaba dando clases de catequesis ya había personas que sospechaban que su estado mental se estaba deteriorando peligrosamente, ya que ella le había confesado al padre Rigoberto que escuchaba voces. Pero nadie hizo nada sobre estas señales de alerta hasta que ya fue demasiado tarde. Y en aquella madrugada las voces de su cabeza se convirtieron en su única realidad. El diagnóstico fue claro: Claudia Mijangos no estaba en sus cabales cuando cometió el crimen y no era consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo. Por esto no fue juzgada como una criminal común, sino que fue juzgada como enferma mental. Y su condena de 30 años en un hospital psiquiátrico fue la máxima sentencia posible en aquel momento. Pero como os digo, lo más inquietante del caso es pensar que quizás todo esto pudo haberse evitado. Si alguien hubiera intervenido antes, si se hubiera tratado su enfermedad con la seriedad que merecía, tal vez la historia no hubiera terminado en la masacre. El director de la escuela, su familia, sus amigos o su esposo, o incluso los vecinos que escucharon los gritos aquella noche y no hicieron nada, podrían haber evitado esto. Hay casos en los que a veces la sociedad puede evitar tragedias como esta, pero muchas veces preferimos no meternos, girar la cara y decir que no es nuestro problema. Y en parte por culpa de eso, en este caso, 3 niños inocentes perdieron la vida. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.